A partir de hoy, este es nuestro lugar. Que los extraños se larguen. Espera un minuto. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Esto ocurrió justo después de que terminó el funeral de mi madre. Mi suegra y mi cuñada comenzaron a insultarme sin parar. Mi esposo trató de intervenir, pero ellas no se detuvieron. Te están engañando. Tal vez te lavaron el cerebro o algo, decían, riendo. Sí, todo es porque tu mamá te mimaba. Ella es la que te crió así. Es culpa de tu mamá. Cuando empezaron a hablar mal de mi madre, ya no pude más. Mi enojo explotó. Podía tolerar que dijeran cosas de mí, pero no podía soportar que hablaran así de mi madre fallecida. Me llamo Katy, tengo 35 años. Conocí a mi esposo, David, quien es un año mayor que yo, en el trabajo, y nos casamos hace 5 años. Antes vivía con mi mamá y mi esposo. Al mirar atrás, muchas cosas han pasado en estos últimos 5 años. Hace 5 años, trabajaba en la empresa inmobiliaria de mi padre. Siempre me ha interesado cómo se mueven el dinero y las personas. Así que estudié economía en la universidad y apliqué lo que aprendí en mi trabajo. Sin embargo, siempre hubo personas que veían mi éxito de manera diferente. Algunos pensaban que era por mis habilidades, mientras que otros creían que se debía solo a la influencia de mis padres. Por ejemplo, cuando la gente hablaba de mí, a menudo me llamaban la hija del jefe, en lugar de usar mi nombre. Además, mi esposo era el mejor vendedor de la empresa y era muy popular entre las mujeres. A menudo recibía miradas frías por eso. Por supuesto, sé que mi éxito no fue solo por mis propios esfuerzos, también fue gracias a la cooperación de quienes me rodeaban. Aún así, ser constantemente etiquetada como la hija del jefe me frustraba mucho. Luego, mientras lidiaba con estos sentimientos, mi padre falleció, mi hermano asumió el cargo de presidente, y las miradas severas hacia mí empeoraron aún más. Debes haber cometido algún error, por eso tu hermano es el presidente ahora. Supongo que ahora tendremos que llamarte la hermana del presidente, ¿no? Normalmente, solo me habría frustrado, pero en ese momento acababa de perder a mi padre. Esas palabras fueron difíciles de escuchar cuando ya estaba mentalmente agotada por su funeral. Un solo pensamiento cruzó mi mente: ¿qué es lo que realmente quiero hacer? A pesar de que intentaba seguir adelante, algo faltaba. Entonces, un día me encontré diciendo: quiero ser inversionista, frente a mi esposo, David. En lugar de rechazar mi idea, él me apoyó. Cuando le dije a mi mamá que quería renunciar a mi trabajo y convertirme en inversionista, se rió y dijo: no tenías que preocuparte por tu padre, deberías haber hecho lo que amabas desde el principio. A pesar de la reciente muerte de mi padre, ver la sonrisa de mi mamá me hizo darme cuenta de que me había estado enfocando demasiado en lo negativo. Comencé a darme cuenta de que las opiniones de los demás ya no importaban, mientras estaba ocupada con los arreglos funerarios, liquidando la herencia, mudanzas y otras tareas. Empecé mi camino como inversionista. Por supuesto, al principio las cosas no salieron perfectamente, pero mi esposo, que siempre fue tranquilo y comprensivo, y mi mamá, que me alentaba, estuvieron a mi lado en todo momento. Gracias a su apoyo, las inversiones que hice con mis ahorros y la herencia de mi padre resultaron bien. Después de algunos años, mis ingresos habían crecido significativamente en comparación con cuando trabajaba en mi empleo anterior. Por un lado, me sentía satisfecha y feliz con cómo iba mi vida. Por otro lado, había dos personas que se convirtieron en una fuente constante de estrés: mi suegra y mi cuñada. Mi cuñada es 3 años mayor que mi esposo y 4 años mayor que yo. Aún no está casada, y desde el momento en que David y yo decidimos casarnos, sentí que no le hacía mucha gracia. Incluso mi suegra parecía verme solo como una niña rica mimada, a pesar de que trabajaba duro como cualquier otro empleado cuando mi padre era el director general. Cada vez que visitaba a mis suegros, mi suegra hacía comentarios sarcásticos cuando mi esposo o mi suegro no estaban presentes. Eres una princesa consentida. Apuesto a que ni siquiera sabes hacer las tareas del hogar correctamente, me decía. Es el trabajo de una mujer hacer las tareas del hogar, así que no hagas que David las haga. Pero mi madre me había enseñado mucho, así que yo podía manejar las cosas sin problema. Como tanto David como yo trabajábamos, nos ayudábamos mutuamente con las tareas del hogar. De hecho, fue idea de David, pero mi suegra se negaba a aceptar eso, y mi cuñada no era mucho mejor. A menudo decía cosas como: es ridículo que una mujer que hace que su marido haga las tareas del hogar se haya casado. Las cosas empeoraron después de que mi suegro falleció. Debe ser bonito, ¿verdad?, vivir del dinero de David y no hacer nada en casa, decía mi cuñada con desdén. Yo tengo que lidiar con tantas cosas desde que mi marido se fue, mientras tú vives tan libremente, Katy. Suegra, como te he dicho antes,
Yo me gano la vida como inversionista, le respondía. No estoy descansando en absoluto. De hecho, tengo menos tiempo libre que cuando tenía un trabajo normal. Pero ella seguía obsesionada con el dinero, especialmente después de la muerte de mi suegro. Incluso exigió, si realmente estás ganando dinero, al menos dame una mesada, y ni siquiera puedes tener hijos. Eres una esposa inútil. Con su fijación en el dinero, mi suegra parecía resentir el hecho de que, a pesar de lo que ella consideraba mi vida privilegiada y perezosa, no tenía problemas económicos. A partir de hoy, este es nuestro lugar. Que los extraños se larguen. Espera un minuto. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Esto ocurrió justo después de que terminó el funeral de mi madre. Mi suegra y mi cuñada comenzaron a insultarme sin parar. Mi esposo trató de intervenir, pero ellas no se detuvieron. Te están engañando. Tal vez te lavaron el cerebro o algo, decían, riendo. Sí, todo es porque tu mamá te mimaba. Ella es la que te crió así. Es culpa de tu mamá. Cuando empezaron a hablar mal de mi madre, ya no pude más. Mi enojo explotó. Podía tolerar que dijeran cosas de mí, pero no podía soportar que hablaran así de mi madre fallecida. Me llamo Katy, tengo 35 años. Conocí a mi esposo, David, quien es un año mayor que yo, en el trabajo, y nos casamos hace 5 años. Antes vivía con mi mamá y mi esposo. Al mirar atrás, muchas cosas han pasado en estos últimos 5 años. Hace 5 años, trabajaba en la empresa inmobiliaria de mi padre. Siempre me ha interesado cómo se mueven el dinero y las personas, así que estudié economía en la universidad y apliqué lo que aprendí en mi trabajo. Sin embargo, siempre hubo personas que veían mi éxito de manera diferente. Algunos pensaban que era por mis habilidades, mientras que otros creían que se debía solo a la influencia de mis padres. Por ejemplo, cuando la gente hablaba de mí, a menudo me llamaban la hija del jefe, en lugar de usar mi nombre. Además, mi esposo era el mejor vendedor de la empresa y era muy popular entre las mujeres. A menudo recibía miradas frías por eso. Por supuesto, sé que mi éxito no fue solo por mis propios esfuerzos, también fue gracias a la cooperación de quienes me rodeaban. Aún así, ser constantemente etiquetada como la hija del jefe me frustraba mucho. Luego, mientras lidiaba con estos sentimientos, mi padre falleció, mi hermano asumió el cargo de presidente, y las miradas severas hacia mí empeoraron aún más. Debes haber cometido algún error, por eso tu hermano es el presidente ahora. Supongo que ahora tendremos que llamarte la hermana del presidente, ¿no? Normalmente, solo me habría frustrado, pero en ese momento acababa de perder a mi padre. Esas palabras fueron difíciles de escuchar cuando ya estaba mentalmente agotada por su funeral. Un solo pensamiento cruzó mi mente: ¿qué es lo que realmente quiero hacer? A pesar de que intentaba seguir adelante, algo faltaba. Entonces, un día me encontré diciendo: quiero ser inversionista, frente a mi esposo, David. En lugar de rechazar mi idea, él me apoyó. Cuando le dije a mi mamá que quería renunciar a mi trabajo y convertirme en inversionista, se rió y dijo: no tenías que preocuparte por tu padre, deberías haber hecho lo que amabas desde el principio. A pesar de la reciente muerte de mi padre, ver la sonrisa de mi mamá me hizo darme cuenta de que me había estado enfocando demasiado en lo negativo. Comencé a darme cuenta de que las opiniones de los demás ya no importaban. Mientras estaba ocupada con los arreglos funerarios, liquidando la herencia, mudanzas y otras tareas, empecé mi camino como inversionista. Por supuesto, al principio las cosas no salieron perfectamente, pero mi esposo, que siempre fue tranquilo y comprensivo, y mi mamá, que me alentaba, estuvieron a mi lado en todo momento. Gracias a su apoyo, las inversiones que hice con mis ahorros y la herencia de mi padre resultaron bien. Después de algunos años, mis ingresos habían crecido significativamente en comparación con cuando trabajaba en mi empleo anterior. Por un lado, me sentía satisfecha y feliz con cómo iba mi vida. Por otro lado, había dos personas que se convirtieron en una fuente constante de estrés: mi suegra y mi cuñada. Mi cuñada es 3 años mayor que mi esposo y 4 años mayor que yo. Aún no está casada, y desde el momento en que David y yo decidimos casarnos, sentí que no le hacía mucha gracia. Incluso mi suegra parecía verme solo como una niña rica mimada, a pesar de que trabajaba duro como cualquier otro empleado cuando mi padre era el director general. Cada vez que visitaba a mis suegros, mi suegra hacía comentarios sarcásticos cuando mi esposo o mi suegro no estaban presentes. Eres una princesa consentida, apuesto a que ni siquiera sabes hacer las tareas del hogar correctamente, me decía. Es el trabajo de una mujer hacer las tareas del hogar, así que no hagas que David las haga. Pero mi madre me había enseñado mucho, así que yo podía manejar las cosas sin problema.
como tanto David como yo trabajábamos. Nos ayudábamos mutuamente con las tareas del hogar. De hecho, fue idea de David, pero mi suegra se negaba a aceptar eso, y mi cuñada no era mucho mejor. A menudo decía cosas como, es ridículo que una mujer que hace que su marido haga las tareas del hogar se haya casado. Las cosas empeoraron después de que mi suegro falleció. Debe ser bonito, ¿verdad? Vivir del dinero de David y no hacer nada en casa, decía mi cuñada con desdén. Yo tengo que lidiar con tantas cosas desde que mi marido se fue, mientras tú vives tan libremente, Katy. Suegra, como te he dicho antes, yo me gano la vida como inversionista, le respondía. No estoy descansando en absoluto. De hecho, tengo menos tiempo libre que cuando tenía un trabajo normal. Pero ella seguía obsesionada con el dinero, especialmente después de la muerte de mi suegro. Incluso exigió, si realmente estás ganando dinero, al menos dame una mesada, y ni siquiera puedes tener hijos. Eres una esposa inútil. Con su fijación en el dinero, mi suegra parecía resentir el hecho de que, a pesar de lo que ella consideraba mi vida privilegiada y perezosa, no tenía problemas económicos.